Muy buenas y bendecidas noches, señores, o tardes, o días, no lo sé, en el lugar en donde se encuentren. Muchas gracias por estar aquí otra vez, por el tiempo que me regalan, por todo lo que hacemos, señores, que esto lo hacemos, este, con el fin de agradar al Señor. Ya a veces no sabemos qué pasa, no sabemos, todas las aflicciones por las que pasamos, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, el Señor no nos llamó a estarnos quejando, no nos llamó a estar diciendo que si podemos o no podemos. El Señor nos llamó y nos llamó para hacerlo. Entonces vamos a empezar como debemos hacer todas las cosas que iniciamos en el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por la bendición recibida en este día. Gracias, te alabamos, te bendecimos siempre, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Gracias porque tú estás presente en nuestra vida diariamente, porque nos sustentas, nos amas, nos bendices, nos proteges, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que a los que estamos en casa nos sigas cuidando como siempre, y a los que están en camino que los bendigas y los libres de todo mal, que los lleves con bien a su destino. Gracias por el alimento recibido el día de hoy, Señor. Gracias por el trabajo de nuestras manos, que es multiplicado en tu nombre, Señor. Y muchas gracias por todas las bendiciones que recibimos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les comentaba, ya el día de hoy estamos en día lunes. El día lunes nos toca teología sistemática. ¿Qué significa teología sistemática? Bueno, váyanse al video, al primer video que tuvimos, ahí damos la explicación de qué es la teología sistemática. Lo importante es ver los temas que se van a tratar. Estamos en doctrinas fundamentales, ya vimos lo que es la famosa doctrina de Dios, algo que pudimos abarcar de la doctrina de Dios, y ahora estamos viendo la doctrina de Cristo, la cristología. Recuerden, la doctrina de Dios se llama teología propia y la doctrina de Cristo se llama cristología. Entonces hemos visto ya varios puntos muy rápido. Ojo, ni siquiera nos acercamos a que sea lo que podamos aprender de Cristo en esta vida, sino más bien es tratar de más o menos aprender las cosas que nos ha dejado el Señor en su palabra, pero no nos va a alcanzar una vida para poder ni siquiera conocerlos. Pero ya tenemos oportunidad, déjenme pongo los cuatro ojos, ya tendremos oportunidad de conocerlo personalmente a nuestro Señor. Hoy, como les decía, hoy nos toca teología sistemática. Por ahí les había anunciado con trabajos, alcancé a anunciar que hoy nos tocaba el tema de la vida terrenal de Cristo. Realmente vamos a ver muy rápido, por eso yo sí siempre les he dicho que si se quedan con dudas, que nos los manden ahí como comentario en YouTube, o que nos los manden como comentario en Facebook. Todas estamos dispuestos a contestarlas, estamos dispuestos a prestarle la atención que se merece, aún las malas preguntas, ¿no? Hace poquito me estaba agarrando, bueno, no agarrando, no es la palabra agarrando, estaba destrozando el argumento de una persona que dice que Jesucristo no es el Mesías, ¿no? Y eso que él dice que es cristiano, ¿no? Pero dice que Jesucristo no es el Mesías, porque dice que nosotros los cristianos decimos que nuestra Mesías nació en Navidad, y el otro que el nombre del Mesías es Yahshua, ¿no? Híjole, no me gusta burlarme de la gente, pero pues este cuate se lo ganó. Cuando yo le dije, bueno, primero que nada, cualquier cristiano que medio haya estudiado, ni siquiera nos tenemos que ir a que si ya estudió en instituto, un curso, algo así, sabe, todo cristiano sabe, o debería de saber, que obviamente Jesucristo nació en Navidad. Ajá, por eso. Y segundo, él dice que su nombre sería Yahshua, pues es el nombre de Jesús, Yahshua ben Yosef, ¿no? Pero el Señor creo que no tiene ni idea de lo que es el hebreo, pero él se atreve a decir que Jesucristo no es el Mesías. Entonces yo le dije, ok, hay tantas hay tantas profecías del Mesías en el Antiguo Testamento que no se van a volver a repetir en ninguna persona. Todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo. Ok, pero le voy a dar chance, y esto se los voy a dejar como pregunta, se los voy a dejar como tarea. Hay dos grandes profecías que inclusive el pueblo judío en el Talmud las tiene como prohibidas platicar acerca de ellas, no, porque esas profecías se cumplieron en Jesucristo y jamás se van a poder volver a cumplir en ninguna persona.
Si hubiera alguna oportunidad de que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en una persona, estas dos profecías, por lo menos estas dos profecías, jamás se van a volver a cumplir, jamás, jamás, jamás se van a volver a cumplir en ninguna persona, ni forzándolas, ya no se puede, ya el plan divino de Dios, el decreto de Dios ya pasó, coincidió con la época en la que nació Jesucristo, las profecías se cumplieron en Jesucristo y nunca más se van a volver a cumplir. Los voy a dejar en la duda para que ustedes, ¿cómo se llama? Para que ustedes las investiguen. Son dos profecías que el Talmud tiene prohibido platicar en el pueblo judío. Y ya el Señor se quedó callado y mejor se fue con el rabo entre las patas. Les digo que no me gusta burlarme de la gente, pero a veces se lo ganan, a veces se lo ganan y pues, ya para qué les digo, ¿no? Bueno, entonces ahí les dejo de tarea esas dos profecías que jamás se van a volver a cumplir en ninguna persona. Vamos a dar paso a lo que es el tema del día de hoy. Ajá. Dice, la vida terrenal de Cristo. ¿Por qué es importante que conozcamos la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador? ¿Por qué es importante? Porque por medio de la vida terrenal de Cristo, ya sea en su parte, en su naturaleza divina o en su naturaleza humana, autentifica al Señor Jesús como el Mesías prometido, como el Mesías que estaban esperando, como el Mesías que llegó en su tiempo, como el Mesías que cumplió todas las profecías. Por eso es importante conocerla. Ajá. Cada uno de los evangelios nos muestran que el Señor Jesús cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento. Ajá, todas las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesucristo se cumplieron al pie de la letra, se cumplieron así al pie de la letra. Perdón que me acerque tanto el micrófono, pero creo que ya no sirve la porquería esta y solamente así se escucha bien. Bueno, entonces no sé si, de veras no sé si tengo audio, no hice la prueba. Se supone que sí. Ah, sí, 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 parece, sí, sí tengo audio. Discúlpenme ustedes. Sí tengo audio. Bueno, entonces les decía, ¿no? Cada uno de los evangelios demuestran que el Señor Jesús cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. Tan solo el libro de Mateo, así tan solo el libro de Mateo, hace referencia aproximadamente a 129 profecías. Ajá, 129 profecías, 129 palabras de Jesucristo. Bueno, no me refiero a palabras, sino dichos, hechos de Jesucristo. O sea, no hay por dónde buscarle que Jesucristo no es el Mesías, desgraciadamente. Por ahí estaba escuchando a un conferencista muy, muy preparado, el señor, muy preparado, que él decía que el judaísmo de nuestros días es el judaísmo del siglo XIII, es el judaísmo del siglo II, que ni siquiera es el verdadero judaísmo del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, y lo demostró con hechos. De hecho, los mismos rabinos judíos grandes es lo que dicen, pero bueno, allá hay cristianos que se quieren judaizar sin ni siquiera tener idea de qué onda, ¿no? Bueno, cada uno de los autores del Evangelio escribió para una audiencia diferente. Ustedes ya lo saben, ya lo vimos la semana pasada. Vimos que Mateo ve a Jesucristo como el rey esperado, que Marcos lo ve como el siervo sufriente, que Lucas lo ve como el hombre terrenal y que Juan lo ve, es el único que lo ve como Dios desde el principio, desde sus escritos. Ajá. Todos ellos escribieron una apologética de Cristo. ¿Qué quiere decir una apologética? Que defendían el mesianazgo de Jesús. Para ellos no había ninguna duda que Jesús era el Mesías. Y en cada uno de sus evangelios defendieron ese mesianismo de Jesús. Ajá. Además utilizaron, enfatizando la autenticidad de las afirmaciones de Jesucristo como el Mesías. ¿Qué quiere decir? Que las mismas palabras de Jesucristo nos dan ni siquiera una pista, nos dan la certeza de que Jesucristo fue el Mesías esperado, el Mesías señalado, el Mesías que marcan las Escrituras. Dice así, ¿cómo, de qué manera vivió la vida terrenal Jesucristo? Ah, bueno, con sus palabras, con las palabras de Cristo. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de sus palabras es importante porque con estas palabras afirmaba su carácter mesiánico. Ahí van a empezar a decir que es que Jesucristo nunca dijo ser Dios, es que Jesucristo nunca dijo ser el Mesías. Pero si se dan cuenta, la mujer samaritana sí se lo dijo. Si se dan cuenta, cuando quisieron apedrear a Jesús en el templo, ¿por qué fue? Porque él les dijo que, ¿cómo dice el versículo? No lo recuerdo, donde dice que
yo soy, no sé, algo así, se me acaba de olvidar, perdón, se me acaba de decir, cuando está en el templo Jesucristo y cuando estaba leyendo el rollo, que él dice, yo soy, y ahí fue cuando los judíos, por eso lo querían apedrear, porque estaba cometiendo una blasfemia según ellos. Ajá, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad o tengan en sus manos, en su colección, o sea la Biblia que utilicen. Hay unas Biblias, hay unas Biblias que traen las palabras de Jesucristo señaladas con rojo, con letras rojas o iluminadas con rojo. O bueno, de otros colores, pero son Biblias que traen las palabras de Jesucristo así como que resaltándolas, no sé si en negritas, no sé si en color rojo, no sé si subrayadas. Yo por ahí tengo una que está, las palabras de Jesucristo están con letras rojas. Esa es la que a veces utilizo yo. Ajá. Si nosotros juntáramos todas las palabras de Jesucristo, de los cuatro evangelios, son más de la mitad de lo escrito en los propios evangelios. ¿Sí me explico? Hagan de cuenta que vamos a suponer que agarramos el libro de Mateo y vamos sacando los versículos donde Jesucristo está hablando, donde Jesucristo habla, y los separamos aparte. Si los comparamos nos vamos a dar cuenta que más de la mitad del libro de Mateo son palabras de Jesucristo. Lo mismo pasa con Marcos, lo mismo pasa con Lucas y lo mismo pasa con Juan. ¿Por qué? Porque por medio de sus palabras, del mismo dicho de Jesús, él está afirmando su Mesías. Ajá. Él está afirmando su mesianazgo. Él está afirmando, yo soy el Mesías que ustedes esperaban. Ajá, se lo dijo directamente solamente a la mujer samaritana, pero con sus hechos, con sus palabras, con sus acciones, él demostraba ser el Mesías. ¿Cómo enseñaba por medio de palabras Jesucristo? Ok, Jesucristo no solo enseñaba por medio de acciones, no solo enseñaba, ahora sí como dicen con el ejemplo. Como buen maestro, como maestro de maestros, el Señor utilizaba sermones, utilizaba alegorías, utilizaba cuentos, utilizaba clases, utilizaba regaños, pero sobre todo el Señor Jesús enseñaba con parábolas. Todos hemos visto por ahí que siempre dice en las Biblias parábola del sembrador, parábola de la herradura, parábola del hijo desobediente, ¿no? Pero pocos saben qué significa una parábola o por qué por parábolas, ¿no? Ni los mismos discípulos le entendían a Jesucristo cuando hablaba por parábolas. De hecho, hay una clase especial para parábolas de Jesucristo. Afortunadamente es cuando terminemos, ¿cuál materia es? Cuando terminamos, ¿cuál? Cuando terminemos la materia de... ¿Cuál nos falta? ¿En cuál estamos? Estamos en oración, teología sistemática. Estamos en... ¿Qué más? En doctrina de la palabra de Dios. Nada más. Estamos en esas dos. Cuando acabemos, yo creo que la materia de oración, vamos a entrar con la materia de parábolas de Jesucristo. Vamos a estudiar cada una de las materias. Bueno, no cada una, porque si nosotros nos preguntaran cuántas parábolas de Jesucristo hay en la Biblia, unos van a decir que 20, unos van a decir que 30, algunos van a decir que 29, otros van a decir que más de 100, tan solo en el Nuevo Testamento, ni siquiera me estoy yendo al Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento hay parábolas. Entonces, en el Nuevo Testamento, generalmente aceptadas así como un consenso general, son más o menos 29 parábolas. Y estamos hablando que esas parábolas, las palabras de Cristo por medio de parábolas, solamente vienen en los evangelios de Mateo, en el de Lucas y en el de Marcos. El libro de Juan no tiene parábolas, ni siquiera se habían dado cuenta de eso, ¿verdad? El libro de Juan no tiene parábolas, los únicos evangelios que las tienen son los evangelios sinópticos, ajá, Mateo, Marcos y Lucas. Pero todavía hay unos estudiosos así que se han metido más profundo al estudio de la palabra, como ellos sí tienen tiempo para eso, y dicen que en el libro de Juan también vienen parábolas, aunque no directamente señaladas, que también vienen parábolas. Si nos ponemos a analizar todas las parábolas que los sabiondos, que los maestros, que los estudiosos de la Biblia han encontrado, estamos hablando que hay más de 100 parábolas. Vamos a quedarnos con las 29 parábolas para que podamos estudiarlas dentro de poco. Hay unas parábolas muy sencillas, ¿no? La de la levadura,
la del tesoro escondido, la de la perla, pero hay unas parábolas muy complicadas. Todos piensan que entienden la parábola del hijo pródigo. Si de verdad analizamos la parábola del hijo pródigo, nos vamos a dar cuenta que el único que vale la pena es el padre, porque ninguno de los dos inútiles hijos, si en ese momento el Señor hubiera venido, ninguno de los dos tiene salvación. Por más que digan, es que el hijo pródigo sí se arrepintió, no se arrepintió, y se los vamos a demostrar con la palabra de Dios. Perdón, tengo mucha sed, no sé si es por el calor o porque estoy en pleno sol, pero me echo mis buches de agua. Ok, dice que Jesucristo habla, miren, vamos a suponer, miren, por ejemplo, en las sesiones que de repente les he dado, se van a dar cuenta que a veces les digo, es que esto lo dijo tal autor. Ajá, por ejemplo, si ustedes se van a la lámina inicial, miren, vamos a la lámina inicial, perdón, y aquí en esta lámina, abajo tengo una cita que me fascina. Esta cita es de un señor que se llama Paul Enns. Ajá, esa cita está maravillosa, pero alguien más desarrolló esas palabras. De la misma manera, todos los estudiosos siempre citan, es que esto lo leí en el libro de tal persona. Ajá, cuando hacemos nosotros una tesis, nos piden que citemos las fuentes, que citemos las citas y que citemos la bibliografía, no solo con el nombre del libro, el nombre del autor, la página de donde lo tomamos, la edición y el país. El único de hecho, bueno, perdón, todos los rabinos de la época de Jesús también decían, es que el gran rabino dijo, porque se iban a las escrituras. Siempre tenían maestrazos que les decían, que dejaban escritos y ellos en eso se basaban. Ajá, entonces ellos siempre citaban a alguien más, no, es que Isaías, es que esto, es que lo otro. Pero Jesucristo nunca decía eso. Jesucristo siempre se imponía la autoridad del mismo. Nunca le daba la autoridad a nadie más. Siempre sus palabras eran autoridad. Su misma palabra era autoridad. No tenía por qué andar citando a otras personas, porque él había hecho la escritura, él había hecho el Antiguo Testamento, él estaba formando el Nuevo Testamento. Entonces todas las palabras de Jesucristo son con la propia autoridad de Cristo, no con autoridad de ningún hombre. Ajá, ¿cómo? Vamos a ver un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 49 de la Reina Valera 2015, que dice, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. ¿Se dan cuenta que Jesucristo está señalando a Dios como el autor de todas las palabras que Él decía? Todas las palabras que Él decía, también ni siquiera era porque, ¿cómo se llama? Porque se las sacara de la manga. Era Dios mismo el que estaba hablando, era el que Dios le había dicho esto y esto. Ajá. Las palabras de Cristo son vida eterna, dice el mismo libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta cómo las palabras de Jesucristo son vida y vida eterna? No es la vida normal así, es la vida eterna. Por eso todas las palabras de Cristo, miren, esto es un esbozo muy general, porque para cada una de estas cosas vamos a tener una materia. Para las parábolas de Jesucristo vamos a tener una materia, vamos a tener una clase especial dedicada a las 7 palabras que dijo Cristo estando en la cruz. Dijo 7 frases, ni siquiera palabras, dijo 7 frases. Cada una de esas frases tiene un gran significado, pero no es el momento de verlo. Vámonos a la lámina 3. ¿Cuáles son las obras de Cristo? ¿Cuáles son las obras? Bueno, vamos a explicarlo. Si nos vamos al libro de Isaías del Antiguo Testamento, allá en el capítulo 29, versículo 18, que ya lo leímos, Isaías estaba profetizando acerca de lo que iba a ser el Mesías. Y dice así ese versículo, que abriría los oídos de los sordos, que le daría voz a los mudos y que curaría a los cojos. Ajá, eso es lo que iba a ser el Mesías, eso lo estaba profetizando Isaías. De hecho, Isaías no solo contiene los 4 cánticos del siervo. Isaías se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Ajá, Isaías es un libro profético que, para mala suerte del pueblo judío, es el único rollo completo que se encontró en las cuevas de Qumran.
Se encontraron pedazos de todos los demás con los cuales se fue armando el Evangelio, se fue corroborando que la Biblia es verdadera. Sin embargo, el único completo, el único que de verdad estaba completo y dice lo que dicen nuestras Biblias de ahora, es el libro de Isaías. Y al libro de Isaías, como que los judíos le quisieron dar una vuelta. ¿Cómo se llamaba este rabino? Creo que se llamaba Rashi, el rabino que dijo que todo el libro de Isaías se tenía que aplicar al pueblo de Israel. Pero ellos mismos sabían que no es posible, aplicar el libro de Isaías al pueblo de Israel. Le tuvieron por ahí que hacer unos cuantos jugarretas para que el libro de Isaías fuera dirigido según ellos al pueblo, bueno, o sea, se asemejara al pueblo de Israel, cosa que no es cierto. Está hablando del Mesías, de un hombre que vendría. ¿Cómo sabemos entonces que Jesucristo estaba cumpliendo esa profecía? Les digo que, híjole, nuestro Señor es tan maravilloso que con la misma palabra nos da respuesta. Por ahí se acuerdan, en el libro de Mateo, en el capítulo 11, no sé si es capítulo 11 o versículos del 10, esta parte no la recuerdo, pero dice que los discípulos de Juan el Bautista veían lo que hacía Jesucristo y le fueron a preguntar a Juan que si él era el Mesías. Y Juan fue bueno, Juan le dijo a sus discípulos, pues vayan y pregúntenle. Ajá. Dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 4 y 5, Reina Valera 2015 dice, y respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Necesitamos como que, no lo sé, a veces no comprendo por qué hay gente que todavía duda acerca de la deidad, acerca ¿cómo les diré?, de que si Jesucristo es el Mesías o no, cuando la misma palabra nos lo confirma, cuando la misma palabra nos da señales de que Jesucristo es el Mesías esperado. Hay testigos oculares que escucharon las palabras de Cristo y vieron lo que él hacía. Hay testigos, ¿cómo se dice?, auriculares, que vieron las acciones y escucharon las palabras de Cristo. Ok, una de las cosas que tenemos que estudiar de la vida terrenal de Cristo son las obras de Cristo. ¿A qué se refieren las obras de Cristo? Aquí lo tenemos explicado, para no estarle dando vueltas. Las obras de Cristo, cuando hablamos de una obra de Cristo, no la obra en general, cuando hablamos de una obra en Cristo nos estamos refiriendo a los milagros que el Señor Jesús realizó. Esos milagros son demostraciones de su divinidad, de su mesianazgo. Los milagros de Jesús son las obras de Jesús, son las obras de Dios llevadas a cabo en público. Y que cuando se estudian los milagros, estudiamos los milagros ¿cómo se llama?, señalados en la palabra de Dios, vamos a ver de forma clara que son de autoría mesiánica, que es Dios mismo actuando. ¿Cómo perdón, me levanté muy temprano, 3 días, por eso ando medio sueño, y entonces ya, la verdad ando, haciendo un paréntesis, ando así bien afligido, ando triste, ando deprimido, la verdad. Hoy ya a veces me dan ganas de aventar la toalla, ya no aguanto a veces todo lo que pasa. Ustedes nos ven acá todos felices, nos ven acá transmitiéndoles la palabra de Dios, de este lado nos ven, pero en realidad no saben lo que uno trae en el corazón, solamente Dios sabe. Y la verdad, a veces siento que ya mis fuerzas están acabando. Pero luego recuerdo, ¿no?, que dice Gálatas 2:20, más ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, y luego dice Hebreos 13:9, ¿no? Si es Hebreos 13:9, no recuerdo. Déjenme ver si es Hebreos. No, sí, acá lo tengo apuntado. Como siempre busco consuelo en la palabra.
Dice Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que se echan para atrás. O sea que si ustedes tenían esperanza de que ya no tienen fuerza, ya no quieren seguir hacia adelante, ya no quieren vivir en esta vida, ni siquiera Dios nos los permite, ¿no? Ahí está Hebreos 10:39. Ustedes no son de los que se echan para atrás y mucho menos para perdición. Así que no le juegues al loco, Juanito, y ponte a preparar tu sesión. Hay otro que dice, más ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, por muchas aflicciones de la carne que yo pudiera llegar a tener, pues tengo que confiar en Jesús, tengo que confiar en Dios, no me queda de otra. Aún así, cuando la palabra dice que nos da fuerzas como de búfalo y que nos da alas como de águila, yo quisiera ver a esos pastores que lo dicen, a ver si de verdad se lo apropian. A veces nos pasan tantas aflicciones, tantos problemas en la vida, que solamente Dios es nuestro refugio. Solamente Dios. Señor, te entrego todo, ya. Ay, tú, Señor, sabes qué hacer. Yo ya me rindo. Pero bueno, entonces, cuando nos referimos a las obras de Cristo, nos estamos hablando de sus milagros. Ajá. Y todos esos milagros fueron realizados de manera pública. Tendrían que ser de manera pública, sino como los hubiéramos conocido, ¿no? Eh, no sé, dice dice el libro de Juan, que Jesucristo hizo muchísimas cosas, que si se escribieran en un libro no alcanzarían todos los libros del mundo para ¿cómo se llama? Para describir o narrar todo lo que hizo Cristo. O sea, todos los milagros que hizo Jesucristo los hizo en público. Con eso estaba demostrando su deidad. Vamos a tener una clase especial de milagros, unas sesiones especiales de milagros. No se desesperen, váyanse con que un milagro es una interrupción en las leyes de la naturaleza. Ajá, no es, para Dios es algo así como que, ay, se me cayó un pelo, ¿no? Así es como que algo cotidiano para Él hacer milagros. Para nosotros que no podemos entender la mente de Dios, un milagro es así como que algo súper extraordinario, cuando en realidad es un milagro que nos levantemos y que estemos respirando. Y todos, eso sí es un milagro y nadie lo quiere ver. Por ahí los científicos les van a decir, no, es que es la combinación de esto con aquello, con lo demás. Es un milagro, es un balance tan equilibrado y tan perfecto que es un milagro que sigamos existiendo en esta tierra. Pero bueno, dice, aquí les puse unos milagros de Dios en Jesús como ejemplo de lo que acabamos de platicar. Ajá, vemos la obra de Jesús, los milagros de Jesús fue calmar la tormenta. Eso está en Mateo 8, versículos del 23 al 27. Bueno, pues Dios en el Salmo 107, versículo 29 dice que Él también calma la tormenta. Dice que uno de los milagros de Jesús es perdonar el pecado, obra de Jesús perdonar el pecado. Lo dice en Mateo 9, versículo 2. Pero ¿qué creen? También en el Salmo 148, versículo 8 dice que Dios perdona los pecados. Dice que Jesucristo, por medio de su obra, alimentó a 5,000. Eso lo leemos en Mateo capítulo 14, versículo 15 al 21. Bueno, pues váyanse a leer a Joel para ver cómo el Señor, cómo Dios alimenta a las personas de forma milagrosa. Ok, ¿se acuerdan que también hace una semana cuando estábamos viendo que este Juan es llamado el libro de los 7 gran yo soy? De hecho vimos los 7 gran yo soy ahí en el libro de Juan, pero les decía que no solamente se conocía como el libro de los 7 gran yo soy, se conoce como el libro de las 7 señales. ¿Por qué? Porque el libro de Juan, aparte de no contener parábolas, solamente tiene 7 milagros. De hecho, una vez me dejaron esa tarea en el instituto, que investigara y explicara los milagros de Jesús narrados en el Evangelio de Juan. Y ahí tienen el Juanito bien estudioso, bien fresa, bien ñoño, yo señalé 12 milagros, ajá, y los narré y entregué mi trabajo a mano y no sé qué tantas cosas y mocos, que la riego, ¿no? Porque cuando nos demostraron que eran solamente 7 milagros los que había realizado Jesucristo, así nos vamos de espaldas, ¿no? Cuando los empezamos a estudiar, dijimos, no, pues sí, cierto, ¿no? ¿Cuáles son esos milagros? Estos milagros son previos a la resurrección. Y esos milagros
¿cómo les diré? Demuestran la autoridad de Jesucristo en muchos ámbitos de la creación. Ajá. Esos, esos milagros reflejan la autoridad de Cristo sobre todo el reino humano. O sea, Jesucristo nos está diciendo: yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Soy el Mesías esperado, soy el Salvador, soy Dios encarnado. ¿No me creen? Ok. Ni siquiera, ni siquiera necesitamos ver los demás milagros. Solamente con que veamos estos, vamos a ver, no se preocupen, cuando veamos panorama del Nuevo Testamento, vamos a ver a fondo cada uno de estos milagros. ¿Qué significa? Ahorita nada más vamos a ver el significado así rápidamente, pero ya cuando veamos el tema de los milagros a fondo, nos vamos a dar cuenta por qué significa esto. Y además los milagros de Jesús fueron de menos a más, bueno, de menos a más. Cada uno de los milagros iba no es que fuera aumentando la dificultad, porque para Dios nada es imposible, nada es difícil, sino que iba demostrando la autoridad sobre todas las cosas. El primer milagro que se menciona en el libro de Juan es la conversión del agua en vino. ¿Se acuerdan? En la fiesta... se me olvidó en qué lugar era la fiesta, ¿no? En Caná, las bodas de Caná. En las bodas de Caná, ¿no? Está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ese milagro significa calidad. No se desesperen, lo vamos a ver, como les digo, significa calidad. ¿Cuál fue el segundo milagro que se ve en el libro de Juan? La curación del hijo de un noble. Ajá, ¿se acuerdan? No soy digno de que entres en mi casa. Capítulo 4, versículos del 46 al 54. Su significado es el espacio. Su significado es el espacio. Nos vamos al tercer milagro, ¿no? A la curación de un hombre en el estanque. ¿Se acuerdan? Aquel que iba cada rato si trataba de meter el dedo porque un ángel movía el agua y él nunca llegaba a tiempo. Y Jesucristo lo sanó, capítulo 5, versículos del 1 al 18. Es un significado, el significado de ese milagro significa tiempo, la autoridad de Cristo sobre el tiempo. Después ya vamos como a la mitad y llegamos a la alimentación de los 5,000. Ajá, esa alimentación de los 5,000 está en el capítulo 6, versículos del 1 al 14. ¿Qué significa? Es la supremacía de Cristo, es la cantidad de Cristo. Ajá, es la cantidad, es el significado de ese milagro. Después nos vamos a uno así bien impresionante, ¿no? Que ya nos los copiaron los animes, que es el caminar sobre el agua, capítulo 6, versículos 16 al 21. ¿A qué se refiere el dominio de Jesucristo sobre la naturaleza? Después vemos la famosa curación de un ciego. Se me olvidó anotarles el versículo. Ahorita se los anoto y ya se los pongo ahí como comentario. La curación del ciego Bartimeo, ¿no? Que la narración está más bonita en Lucas, pero aquí estamos viendo que Jesucristo tiene autoridad sobre la desgracia. Pero ya cuando llegamos al pináculo de los milagros, así para nosotros como humanos, porque para el Señor todo es igual, para el Señor todo es igual, a Él no le cuesta trabajo nada, pero para nosotros lo vemos así como que, wow, ¿no? El top 10, el top 10 así de todos los milagros, que es la resurrección de Lázaro, ni siquiera la resurrección de Cristo, la resurrección de Lázaro. Está en el capítulo 11, versículos del 1 al 44, está la narración. Es la supremacía de Cristo sobre la muerte. Ajá. Por hoy nos falta ver, bueno, con esto estamos viendo que Jesucristo es el Mesías esperado, que la vida terrenal de Jesucristo no solo fueron acciones, también fueron palabras, pero también tenemos que ver que la vida terrenal de Jesucristo sufrió rechazo y por último vamos a ver la tentación de Cristo. O sea, como que se oye así como, no, pero no, en realidad es algo sencillito verlos. Nada más acuérdense que les había yo comentado que ya íbamos a apurarnos en cuestiones técnicas porque ya tenemos que hacer bien práctica la palabra de Dios. Si tienen dudas de lo que vimos en este momento, por favor envíenlas. De todas maneras voy a subir las láminas, pero si no se queden con la duda, envíenmelas como comentario. Ojo, perdón, no utilizo Messenger, de hecho los tengo desinstalado de todos mis equipos. No me gusta Messenger, baja muchos virus, les llegan muchas cosas feas, obscenas, cosas que no son de Dios, o los mismos cristianos nos andan mandando anuncios de cosas que venden o de apoyando a un partido político, cosas que no son de Dios. Bueno, tocando este punto antes de que pasemos a lo siguiente, en el grupo
Generalmente cuando ustedes quieren subir una foto o quieren subir algún escrito o algo, siempre nosotros tenemos que aprobar lo que se sube. No es de que ustedes, voy a publicar esta foto en el grupo de Ministerio de Enseñanza Bíblica para que todos lo vean. No, siempre pasa, no solo pasa por la supervisión de los administradores. Cuando yo no puedo revisarla, está Víctor que la revisa, está el que la revisa. Ojo, nosotros no queremos vivir de Cristo, queremos vivir para Cristo. A nosotros no nos interesa tener un grupo de millones, de centenas o de millares. Eso es del Señor. Si el Señor quiere que el grupo crezca como ha estado creciendo, la gloria siempre va a ser para el Señor. Nosotros no queremos subir tonterías. ¿Y a qué le llamo tonterías? Personalmente se los voy a explicar. Muchas veces suben fotos de niños enfermos en un hospital y le ponen ahí al pie de foto. Ay, ¿verdad que no te vas a ir sin darme tu bendición? ¿Qué es eso? Eso se llama boot. ¿Qué pasa? Con eso aumentan las ganancias de las personas. Sí, en cuanto más se repite esa publicación o ese pequeño video, más a ganar le están dando a las personas. Por eso nosotros estamos en contra de eso. Por ahí luego suben otra foto que dice, ay, a quien no le dé vergüenza decir que Jesús es el Señor, que deje su amén. Nos vamos a los comentarios y vamos a ver que tiene 16, 20 mil comentarios. Pero ni siquiera es de personas que aman a Jesucristo. Son personas que le pagan a 5 o 6 personas para que estén subiendo ese tipo de publicaciones y ellos poder aumentar sus ingresos en los grupos. Por eso es que nosotros es rara la vez que subamos una foto. Cuando subimos una foto es porque sabemos que va a ser de bendición para el grupo, que es para la gloria de Dios. No es para que crezca el grupo, eso no nos interesa a nosotros. Lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es llevar su palabra y es lo que hacemos. Si el Señor quiere que crezca a millares, centenas, decenas, millonésimas, eso es del Señor. Eso lo va a determinar el Señor. Nosotros ni vamos a ofrecer, ni vamos a vender, ni vamos a permitir que se ofrezca nada. Todo lo que se sube al grupo pasa por supervisión y siempre tiene que estar apegado a la palabra de Dios y que sea de gloria y bendición y edificación para todos los demás. Por eso no, ¿cómo se llama? No ven que subamos tantas fotos. Por ahí había un señor, que le encantaba subir fotos, se las bloqueamos porque ya le habíamos dicho como 10 veces que no lo hiciera, pero el señor pensaba que podía hacer su voluntad y pues le demostramos que no. Por ahí Víctor cometió una equivocación y si Seven Rodríguez llega alguna vez a ver este video, Seven, te ofrezco una disculpa porque tus fotos sí nos gustan a nosotros. Bueno, por lo menos a nosotros consideramos que tus fotos, al traer versículos bíblicos, permítanme porque se me está acabando la batería y no le encuentro el enchufe, aquí ya está. Ya está. Ajá, sí, ya está. Por ahí, Seven Rodríguez, si me escuchas, te comentaba que tus fotos sí nos agradan. Desgraciadamente, un administrador, no sé si fue por equivocación o por qué otra cosa, fue cuando convirtió el grupo en privado, que lo estamos haciendo público, y cuando desaprobó tus publicaciones. Te pedimos que si es de Dios y si tú lo quieres, que vuelvas a enviarnos esas publicaciones y con mucho gusto las volvemos a subir, porque sí fueron de bendición para muchas gentes. Esas fotos, por supuesto que sí, esas frases, por supuesto que sí son bienvenidas. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Tiene que ver con el tema que estábamos viendo el miércoles pasado, en la clase de oración, con los falsos profetas. Otra vez volvemos a los falsos profetas. ¿Qué pasa con los falsos profetas? Ok, nosotros ya estamos en el tiempo, ya estamos llegando a los tiempos en que se están cumpliendo muchas señales que marca la palabra de Dios. No les estoy diciendo que es el fin de los tiempos o que ya viene el apocalipsis o la tribulación. Dios me libre de decirles una tontería de esa naturaleza. Solamente el Señor sabe cuándo va a ocurrir. Pero el Señor Jesucristo sí nos dejó pistas. Tampoco son los últimos tiempos. No le crean a la gente que les diga que son los últimos tiempos,
¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, en su magnífica sabiduría, si dice que hoy se acaba todo, hoy es todo, ni siquiera el Señor en su decisión tuviera que hacer que se cumpliera todo lo que resta de profecía, simplemente porque al Señor le place, hoy se acaba todo. No le crean a esos tontos videntes, a esos tontos profetas que les dicen que ya estamos viviendo, que se arrepientan y que les den todo el dinero que le puedan dar para santificarse. Es una estupidez hacer eso. Por eso siempre les digo, lean la Biblia, lean la palabra, ahí está la respuesta. Váyanse a Mateo 25, ahí les va a dar todas las señales que ustedes necesitan saber. Sin embargo, en estos tiempos ya hay muchos, pero muchos que se autonombran apóstoles, que se autonombran profetas. No he visto, fíjense que no he visto, yo creo que es muy difícil este ministerio, o saben lo que se les viene encima, porque no he visto muchos que se nombren maestros, que se nombren maestros de la palabra. Eso sí no he visto muchos, o a lo mejor porque no les deja dinero, ¿no? De hecho, la palabra condena al maestro, ¿no? Porque es el único ministerio al que va a ser juzgado con mayor severidad. Ajá. Así dice la palabra. Tú quieres ser, tú vas a tener el don, el ministerio de enseñanza, pero ¿qué crees? Que a ti te va a ir peor, tú vas a ser juzgado con mayor severidad. Yo creo por eso nadie quiere ser maestro. La misma palabra lo dice, no todos quieran ser maestros, ¿no? O sea, porque van a ser juzgados con mayor severidad. Pero sin embargo, si nos damos cuenta en todas las congregaciones o en la mayoría de las congregaciones, siempre hay un apóstol, siempre hay un profeta. Ajá. Y son nombres, es más, son nombres que se dan ellos mismos. Yo no sé quién les dio el nombre de profeta o de apóstol. Ellos dicen que Dios. Yo no entiendo cómo Dios, que ya tiene toda su profecía en la palabra de Dios, que todo lo que tenemos que conocer acerca de Él ya está escrito en su palabra, cómo Dios podría nombrar profeta a alguien. Ojo, le puede dar profecía a alguien para que se la dé, como veíamos, a una familia, a una persona, a una ciudad, a un país, a un continente, a un planeta o a la creación misma. Pero solamente el Señor va a decidir a quién se la va a dar y va a ser ocasional, ya no va a estar actuando el don de profecía hasta verdaderamente que sea la tribulación. Cuando ya sea la tribulación, entonces sí se va a volver a soltar el don de profecía y el don de lenguas y el don de señales. O sea, van a llegar a su máximo tope. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar cuando estemos ahí. Pero bueno, hay muchas personas que se siguen nombrando profetas, ¿no? Y que mi profeta, y que mi apóstol. Por ahí hay un imbécil que se enoja si no le dicen superapóstol. Ajá. Por ahí híjole, es que veo tantos videos en YouTube, tantos videos en Facebook de, híjole, tipos que se dicen pastores, tipos que se dicen profetas, tipos que se dicen apóstoles. Y la verdad lo único que les están haciendo es quitarles su dinero, pidiéndoles cosas, diciéndoles, por ahí ni siquiera quiero darle el título porque es darle un honor que no merece. Por ahí una pseudo pastora que dijo que si tú no diezmas no te vas al cielo. Está verdaderamente atorada en una estupidez y en una idiotez tan grande, porque el Nuevo Testamento no habla de diezmos, habla de ofrendas. Para empezar. Y segundo, ¿dónde carajos dice la Escritura que tienes que diezmar para irte al cielo? ¿Dónde lo dice? Claro, esta señora, pues la vemos que trae unos carrazos, que trae unos vestidos, que trae una joyería impresionante. Porque si tú no diezmas, no vas a entrar al cielo. Si tú no diezmas, no vas a recibir bendición. Y ahí estamos como borregos haciéndole caso a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles, dando el diezmo, dando la ofrenda, dando cosas. No estoy diciendo que esté mal, sí hay que ofrendar, por supuesto hay que ofrendar, y la ofrenda no se le da al pastor, se le da a Dios, porque Dios le va a pedir cuentas al pastor de lo que hizo con ese dinero. Siempre tenemos que estar ofrendando, porque si diezmáramos tendríamos que dar entre el 23 y 24% de nuestras ganancias. Por eso les digo que estos imbéciles pastores o profetas, cuando les dicen que tienen que diezmar, ni siquiera leen la Biblia. Ellos mismos no leen la Biblia. Por ahí acabamos de ver el video de un estúpido español que dice que Jesucristo fue un maestro.
y que las palabras poderosas de Jesucristo ni siquiera vienen en el Evangelio, en la Biblia, sino que vienen en un evangelio apócrifo que es el Evangelio de Tomás. Él habla inclusive de los rollos de Qumran. Ni siquiera tiene idea de cómo se clasifican los rollos de Qumran, pero él está diciendo que las palabras de Jesucristo vienen en ese libro en ese libro que se encontró en las cuevas de Qumran. El imbécil no sabe que ahí no había libros, que había rollos. El imbécil no sabe que no había rollos completos. El único rollo completo que se encontró fue el rollo de Isaías. Todos los demás fueron pedazos de los que se fueron armando. Sin embargo, ningún arqueólogo, ningún erudito bíblico, ninguno de los que verdad han estado presentes en las cuevas de Qumran han dicho que han encontrado pedazos del libro del Evangelio de Tomás. Pero este cuate lo siguen 4.5 millones de gentes y que además les vende una colección de libros que no se vende uno solo. Se venden 12 libros completos, sino nada. ¿Qué está haciendo este tarado? Pues está enriqueciendo a costa de los imbéciles también que no leen. Si nosotros no leemos, lo único que vamos a hacer es rebuznar. Tenemos que leer diariamente la palabra para discernir quién es profeta, quién trae profecía y quién es un pseudo profeta, quién verdaderamente pastorea a su grey y quién nada más es un hablador. Dice la palabra que son lobos disfrazados de ovejas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no leemos, por eso siempre les estoy insistiendo, si nosotros no leemos, jamás vamos a saber si lo que nos está diciendo es profecía de Dios o no. En el comentario de la semana pasada, Víctor nos decía que el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento para comprobar cuándo es verdaderamente profecía de Dios o palabra de Dios. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a conocer ni a Dios, no vas a conocer ni a Cristo y no vas a conocer al Espíritu Santo. Pero eso sí, a nosotros nos encanta que nos estén diciendo las cosas porque nos da flojera leer, porque no queremos leer. Ok, hay personas que no pueden leer, que tienen que tener una Biblia muy grande. Me incluyo entre ustedes, yo ya casi no distingo las letras chiquitas. Me cuesta mucho trabajo leer las letras chiquitas, por eso tengo una Biblia de letra grande. Ok, yo no sé por qué ponen tantos pretextos para leer. Tenemos un plan bíblico para que ustedes lean diariamente, que les pedí por favor al inicio que subieran un versículo de las lecturas que hacían y no, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque nadie lee. Por ahí muchos que dicen, no, es que yo estoy siguiendo el plan. Y cuando les pregunto o cuando les digo, Víctor ayer me estaba reclamando, ayer domingo, que, que estaba mal en los días, en los capítulos que nos tocaban. Que Dios te bendiga, Víctor, porque de todas las personas que leen o que supuestamente están leyendo el plan bíblico, fue un error que, ¿cómo se llama? Que cometí a propósito. Ajá. Por eso inclusive le dije a Víctor, arréglalo, Víctor, que nunca lo hizo. Condenado Víctor, ¿no? Quién sabe dónde anda. Pero nunca lo hizo. El error fue intencional. Me comí 4 capítulos y nadie me la hizo de todos. Antes por lo menos me decían, oye, te brincaste un capítulo, oye, te equivocaste en este, oye, ¿qué pasó con esto? Hoy nadie me llamó la atención acerca de que me brinqué 4 capítulos. 4 capítulos me brinqué y nadie se dio cuenta, pero se supone que todos están leyendo. De verdad nadie lee, nadie quiere leer, les da flojera leer. Yo les apuesto que si les regalo una Biblia de letra grande, la van a aventar en su casa, la van a arrojar por ahí, la van a tender en el fondo. Ok, no tengo Biblia. Tienes teléfono, tienes internet, tienes el radio, no lo sé, busca la manera de leer la palabra de Dios, de que la leas diariamente. No se quejen si ustedes son víctimas de un falso profeta. No se quejen de eso, porque la misma palabra de Dios nos advierte que vamos a ser víctimas, que por nuestra ansia de oír nos vamos a ser víctimas de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores. ¿Por qué? Porque nunca leemos. Todas estas sesiones que tenemos lunes y miércoles, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, se tiene que llevar a la práctica. ¿Y la práctica en qué consiste? En leer diariamente, leer y releer y volver a leer. Ajá.
No me salgan con que no tienen tiempo, no me salgan con que no pueden, no me salgan con que yo, es más, no me salgan con que no sé leer, no me salgan con que ya no veo, no me salgan con que no puedo, no me salgan con que no tengo tiempo. Todos, absolutamente todos. Hola Víctor, bienvenido. No te vas a morir pronto, estábamos hablando y mal de ti, ¿no? Pero bueno, qué bueno que estás aquí, mi estimado Víctor, que Dios te bendiga. Entonces, tenemos que leer y leer y leer y volver a leer y leer. Y si tenemos dudas, preguntamos. Y si no entendemos, volvemos a leer. Y si no nos queda claro, le pedimos a alguien que nos explique. Pero tenemos que leer diariamente. Ese es el fin. No hay otra cosa. No hay pases mágicos. No hay situaciones que me ayuden. No va a haber un hombre en el mundo. No va a haber un hombre en el mundo que les transmita conocimiento así con la mano, ¿no? Solamente pueden recibir conocimiento de cualquier persona, pero ¿cómo van a saber si esa persona lo que les está dando verdaderamente está apegado a la palabra de Dios? Si no leemos, si yo les dijera ahorita que en Apocalipsis, versículo, en el libro de Apocalipsis, bueno, en el libro de Apocalipsis, capítulo 23, versículo 25, Dios les hace una promesa acerca de que ustedes, antes de ser arrebatados, Dios los va a premiar por su buena conducta y les va a dar mucho dinero. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que es verdad o que es falso? Es falso. ¿Qué dirías, Víctor, si te dijera eso en este momento? De que en el capítulo 23 del libro de Apocalipsis, en el versículo 25, dice la palabra de Dios que te va a premiar con dinero en abundancia, que te va a curar de todo tu sufrimiento, que antes de que partas con él te va a dar mucho tiempo para que para que se reponga el sufrimiento con el que pasaste. Yo les apuesto que quien vea este video y no vea el contexto va a decir, ya ves, sí lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, Apocalipsis solamente trae 22 libros, no trae 23. Y yo ya les estoy inventando algo que les apuesto que alguna persona se lo va a creer. Por favor, si lo conocen, denle un zap. ¿Por qué? Porque no leemos. Somos flojos, queremos que todo nos lo den así. Ajá. ¿Cómo saben ustedes que son salvos? ¿Cómo saben que ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo saben que Jesucristo es Dios? ¿Cómo saben que el Espíritu Santo es Dios? ¿Cómo saben que Jesucristo no es Dios? ¿Cómo saben que el Espíritu Santo no es Dios? ¿Cómo saben que Cristo no es hijo, pero que a la verdad sí es hijo? Dice, porque el reino de los cielos, no sé qué más dice Víctor, aparte porque el reino de los cielos, no sé qué ibas a decir, pero seguramente no es bebida ni comida. Ya ven, Víctor, que lee, no sabe que el libro de Apocalipsis no trae 23 capítulos y él ya está dando otra respuesta. Desde el principio yo le voy a decir, estás bien idiota, pues si Apocalipsis solamente trae 22 capítulos y tú me estás diciendo que en el capítulo 23, ya ven por no leer, Víctor, que es de mis gallos, es de mis fuertes, lo primero que hubiera contestado, oye, espérate, pues si no trae 23 capítulos Apocalipsis, nada más trae 22, pero Víctor ya se fue a otras cosas. Es lo que les digo, podemos ser presas del engaño. Hace poquito, Víctor me dijo también que una iglesia lo invitaba a congregarse con ellos, porque ellos le iban a dar una piedrecita en donde estaba escrito el nombre que Dios le dio. ¿Quién es el único que te puede dar nombre? Lo acabamos de ver en Apocalipsis. Ni siquiera saben en qué capítulo están ni en qué versículo, ¿verdad? Está en el mensaje a las iglesias. ¿Quién es el que te va a dar esa piedrecita blanca? Ahí está, pero nadie lee. Todos quieren que se lo digamos nosotros. Afortunadamente para ustedes el Señor me está preparando para otra cosa más. No quería, pero pues el Señor lo pone en mi corazón, el Señor me dice qué hacer. Yo lo único que hago es doblegar mi voluntad hacia Él y pronto les vamos a dar una sorpresa. Ya, a ver si así por lo menos se animan a leer. ¿Sale? Entonces, recapitulando, por favor, la vida terrenal de Cristo es importante porque con ella nos estamos dando cuenta que Cristo afirma su mesianazgo, su liderazgo, su divinidad, que Él es el Mesías esperado, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo demostró no solo con hechos, lo demostró con palabras, lo demostró con regaños, lo demostró con sermones, con el Sermón del Monte.
Ajá, lo demostró con parábolas, que como les decía, vamos a tener una materia especial llamada Parábolas de Jesucristo, donde vamos a estudiar, por lo menos vamos a estudiar las 29 parábolas que están bien reconocidas todas, y pues si ya nos da tiempo estaremos estudiando las más de 100 parábolas que mencionan, que contiene el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero bueno, tenemos que leer y leer y leer y leer, aferrarnos a leer, ojalá entre en su corazón el deseo de estar leyendo, porque para no caer víctima del engaño de los falsos profetas, de decir, ay miren ese cuate trae palabras bien bonitas, ay miren ese cuate sí sabe, hay que hacerle caso. No, porque podrá saber mucho del mundo, pero no sabe nada de la palabra de Dios. Entonces tenemos que leer para hacer el contrapeso y ver si lo que nos está diciendo de verdad concuerda con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios les dice cómo reconocer a los falsos profetas. Dice Deuteronomio capítulo 13, versículo del 1 al 3, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, y si se cumple la señal o el prodigio que él predijo al decirte, vayamos en pos de otros dioses que ni conociste y sirvámosles, y no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Señor su Dios los estará probando para ver si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Ok, ¿cómo reconocemos si un profeta es de Dios, si la profecía que trae si es de Dios? Dos puntos así, dos puntos. Primero que nada, ver si su profecía se cumple. Ahí, si el día de hoy nos avienta profecía diciéndonos que nos vamos a sanar de tal enfermedad y pasa, aunque pasen 2 años, entonces ese profeta sí era de Dios, sí, la profecía que había recibido sí venía de Dios. Si no se cumple y me muero, pues ahí le dejo encargado a mis familiares que le den una patiza por mentiroso. Ajá. Váyanse a ver la película Aceite para Lorenzo para que sepan de lo que les estoy hablando. Pero el punto fino, el punto así exactito, exactito, que debemos de fijarnos para ver si de verdad es un profeta del Señor, para detectar más bien la falsedad de un profeta, es la sanidad de la doctrina. Ajá. Por mucho que pueda adivinar el futuro, por mucho que pueda adivinar el futuro, si lo que dice no es algo que está conforme a la palabra de Dios, entonces es un falso profeta, es un engañador. Les decía yo la semana pasada que Satanás copia y copia todo y también tiene profetas y también tiene engañadores. Imagínense qué felicidad el Satanás cuando vea que ustedes están siguiendo a un falso profeta como borreguitos. Eso que no me metí a los apóstoles ni a los pastores, pero los vamos a ver la próxima sesión. Entonces, señores, otra vez, por favor, lean, 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 lean lo más posible, lo más que puedan. Lean, 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 lean. No se cansen de leer nunca. Si tienen dudas, pregunten. Si no, vuelvan a releer y a releer y a leer. ¿Sale? Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, muchas, muchas gracias, porque nos abres los ojos, Señor, nos quitas el velo, y porque tú, Señor, nos haces crecer diariamente, espiritualmente, porque en ti descansamos, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, pero además te damos nuestra voluntad y nuestra obediencia, Señor, te damos nuestra vida, nos doblegamos ante ti, nos postramos ante ti, que eres el único de recibir la adoración, confiamos en ti, Señor, para bien. Sabemos que todo lo que pasa ya está escrito, Señor, y lo que tenemos que aprender no es cómo salir del problema, Señor, es descansar en ti y depender de ti, saber, Señor, que tú ya tienes la solución, que a lo mejor a nosotros ni nos gusta, pero tú nos estás dando la solución a los problemas, y es algo que tú sabes que es benéfico para nosotros. Por eso, Señor, te pedimos que nos des el discernimiento para saber qué hacer en cada una de las tribulaciones, tentaciones y pruebas que se nos presentan día a día, Señor. Que no nos abandones, que nos des la fuerza, nos des el conocimiento y el discernimiento necesario para seguir adelante en tu camino, con la mirada puesta en Cristo Jesús. Nosotros, como dice tu palabra, ya no nos echamos para atrás, Señor. Así sea con un teléfono, así sea en internet, así sea en lo que sea, vamos a seguir adelante hasta que tú nos digas lo contrario, Señor. También ya no vivimos en ti, Señor, ya no vivimos en nosotros, ya no vivimos en nuestra carne, sino que tú vives en nosotros para agradarte, para alabarte, para bendecirte y para hacer lo que nos has mandado a hacer. Te damos gracias, Señor, porque nos cuidas y nos cuidas como a la niña de tus ojos, porque nos amas, Señor, a pesar de que nosotros te desobedecemos diariamente, a pesar de que blasfemamos, tu amor siempre está con nosotros, Señor.
Perdónanos por todas nuestras falsas, Señor, pero por todas nuestras falsas promesas, por todas nuestras falsedades, por todas nuestras injurias, Señor. Perdónanos de verdad, te ofrecemos nuestro sacrificio por medio de oraciones, Señor. Y nunca, nunca te apartes de nuestro lado. No quites tu espíritu de nosotros y que el Señor Jesús siempre esté abogando por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Nos vemos la próxima, el miércoles, si Dios así lo decide. Bendiciones.